cohesionemos con la sociedad. Entonces, Claro. es muy importante, perdón, porque además a través del lenguaje, pues les digo, va esta parte educativa, ¿no? Vamos aprendiendo cómo relacionarnos con nuestros familiares, cómo relacionarnos con la sociedad. De repente les digo, el lenguaje no verbal, ¿no? También esos ojos matadores que de repente saben poner su papá y mamá, que nos ponen límites, y que eso, aunque no es un símbolo del lenguaje como tal hablado, es un símbolo de un lenguaje no hablado, pero que sabes cuál es la respuesta, ¿no? Sabes cuál es la consecuencia de tener ese tipo de miradas, por ejemplo. Sí, englobar de cierta manera ya no solo el lenguaje oral, sino ya que si lenguaje corporal, el lenguaje, o sea, señas de las manos, todo ya lenguaje, ya incluso hasta digital, ¿no? Así es. Sí, 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 les digo, en la parte digital, ustedes nos comen, ¿no? Nos comen como jóvenes y de repente ahora, les digo, yo en gerontología veo, por ejemplo, cómo un hijo, más bien un nieto, le puede transmitir ese conocimiento a través del lenguaje a un adulto mayor en la parte de la tecnología. No sé ustedes cómo han hecho que sus abuelos, ¿no? Le entren a esta parte del celular, de que puedan mandar un WhatsApp, de que puedan ahora hacer una videollamada, de que puedan hacer... Y eso es precisamente esa interacción que desde muy pequeños vamos aprendiendo a través de cómo comunicarme, ¿no? De repente, pues sí, por ejemplo, mis papás, ¿no? Que ya son setenteros, pues cómo tenían un lenguaje totalmente diferente con sus papás, el hecho de hablarles hasta de usted, porque también es un símbolo de respeto, y ahora pues ustedes, ¿no? En esta generación que yo digo en la parte de cuando me toca ser docente, que yo escucho que se güellean entre todos y yo así de, pues espérense, sus papás estuvieron ahí como que 9 meses pensando el nombre de ustedes y de repente güellean para todos lados y digo, a ver, no, tienen su nombre, tienen su apodo, pero pues aunque sean los güey tlatuanis, ¿no? Pero no, aquí son otro tipo de personas, ¿no? Claro. Sí, y también, bueno, otra pregunta de las que tenemos es, ¿qué es la ilocución? Ilocución. Y locución sería, híjole, ahí sí me la pones como medio difícil, porque no la tengo así, pero ilocución se me hace como algo que no está en el sonido, o sea, que no tiene ese sonido o que no tiene esa, no sé, ustedes qué sería, no lo tienen ustedes por ahí para que lo pudiéramos como comentar. Me parece que sí lo tenemos aquí a la mano. Ujú. Sí, porque es así, muchachos, como diría en el argot, no la vengo manejando. Bueno, aquí yo de lo que tengo aquí súper a la mano dice que es la intención del mensaje, es decir, el significado de conjunto de todos esos elementos comunicativos. Ah, ya. Entonces tiene que ver en la forma en la que vamos transmitiendo el mensaje y el otro lo entiende y lo comprende, ¿cierto? Ok. Como en Ajá, la entonces, interpretación. ajá. Sí, Ok. es esta, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta interacción entre, vamos, el emisor y el receptor, en el transmitir ese mensaje sería como el momento de la ilocución, que es la forma en la que se van manifestando todos estos momentos, llega al receptor y el receptor tendrá que hacer esta respuesta para saber si fue comprendido bien el mensaje. Ya, claro, y bueno, dentro de aquí entra lo que alguna vez llegamos a ver, que si ruido o la interpretación que el receptor tuvo, todo esto. Ajá, Ah, ok. sí. De repente, es muy importante aquí en la parte de la comunicación en lo que ustedes también trabajan. ¿Por qué? Porque si el mensaje no fue, o sea, de repente nosotros mandamos la idea, ¿no? Y a veces no nos interesa saber si el receptor entendió lo que yo quería transmitirle, ¿cierto? O sea, de repente también el tono de voz, tiene que ir toda esta circunstancia, el tono de voz, mi gesticulación, la forma en la que yo transmito ese mensaje para que el receptor la absorba tal y como yo pensé que iba a hacerlo. De repente a lo mejor el receptor no estaba en el mismo canal que yo y entiende otra cosa.
Entonces, en esta parte de la comunicación es muy importante que el emisor, al momento de que recibe el estímulo de respuesta, se cerciore de que sí está entendiendo el receptor el mensaje que sí fue transmitido, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pudiera decir aquí, si mando a mi hija, ¿no? Oye, ve y lava los trastes, y ella me dice, sí, ahorita, el ahorita no es el mismo ahorita para mí que para ella, ¿no? El ahorita puede ser una semana para ella, y para mí el ahorita pueden ser 15 minutos, ¿cierto? Ok. Entonces, ahí sí tendríamos que ver cómo estamos transmitiendo esa parte de lo que ustedes comentan, ¿no? Todos los momentos, los sonidos, los mensajes, el significado y todo esto que conlleva la palabra. Okay. Y bueno, dentro de esto que estamos comentando del mensaje y demás, ¿qué sería el significado y el significante? Pues ahí sería el significado, ¿no? Es toda la forma o las circunstancias en las que yo voy a ir transmitiendo el mensaje, y el mensaje, y el significante ya en sí es como que la esencia de lo que yo quiero transmitir. No sé si me di a entender. No, ¿verdad, muchachos? Los veo así como con su carita, O sea, ¿no? entiendo yo, o sea, como que el significado es como que esta bolita y el significante es lo que está como adentro, más o menos así. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que vamos a ir. O sea, nosotros aventamos, por ejemplo, o decimos la palabra, ¿no? Ujú. Y o sea, si yo les dijera, el significante es manzana, ¿cuál sería el significado? A lo mejor para alguna sería una manzana roja, el otro sería una manzana verde, sí me explico, pero si yo ya les digo la manzana roja, entonces algunos la va a ver brillosa, otros la va a ver mordida. Entonces ahí van diferentes significantes. Uh-huh. Okay, okay. Ok, bien. Y y por ejemplo, dentro de también esto mismo de lo que estamos viendo de los significados, ¿qué sería el símbolo y el signo? Que ya habíamos mencionado los signos. Así es, pues el signo es en sí la imagen, ¿no? Ok. Sí, o sea, por ejemplo, en los iconos, si yo les digo cruz, ¿no? Ustedes van a identificar diferentes tipos de cruces, ¿no? Las Vaya. van a ver de madera, etcétera. Entonces, ahí ya van otros elementos. Si yo les digo cruz como tal, cada quien la va a imaginar como sea, ¿no? Ahora, ya cuando hablamos de otro contexto, para algunos van a considerarlo, pues es la Cruz Roja, pues es el signo cristiano, pues es el signo católico, ¿cierto? Sí. Entonces, signo como tal es la imagen. Ajá. Okay. Ok, bien. Ok. Si alguien más tiene alguna pregunta, chicos. Pregunta. No, bueno, yo por el momento no. Ok. Me gustaría saber qué es la gerontología. Me parece ser que Ajá. sí. La gerontología es una disciplina científica que estamos apenas nosotros en construcción. Bueno, 100 años tiene de evolución, nace junto con la geriatría, pero pues la geriatría se va como un área de especialidad de la medicina, y nosotros en gerontología trabajamos el proceso de envejecimiento y al anciano, ¿no? Lo estudiamos, todo lo que es el proceso de envejecimiento, cuáles son o sea, desde la parte biológica, desde la parte psicológica y también la parte social. Y últimamente hemos estado metiendo la parte espiritual. Entonces, vemos el proceso de envejecimiento, o sea, les digo, desde cómo se está acabando, ¿no? O se está acabando la funcionalidad de la célula, de los órganos y demás, cómo estamos viendo, pues sí, cómo está dejando de funcionar ciertas cosas del organismo. Sí identificamos los síndromes geriátricos, por ejemplo, la desnutrición, las caídas, la incontinencia urinaria, ¿no? Entonces, hacemos ejercicios con los adultos mayores, nos vamos ahora en la parte también de la psicología,
porque hay deterioro cognitivo. Entonces ayudamos a los adultos mayores a que tengan esa, pues, actividad cognitiva, ¿no? De repente también hay enfermedades desde la parte de la psique, por ejemplo, el delirio, el Alzheimer y todas estas pues, circunstancias de salud, y entonces hacemos nosotros actividades desde esta parte. Eso desde lo biológico. También identificamos si hay signos de depresión, por ejemplo, y trabajamos con los adultos mayores que están deprimidos. De repente tenemos algunos, pues sí, adultos mayores que dejaron de trabajar, se encerraron en su casa, viven solos y pues obviamente se deprimen, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos haciendo actividades lúdicas, tratando de que pues ellos vuelvan a la vida, ¿no? Resignifiquen su vejez para que pues continúen con su vida. Desde la parte social trabajamos con la familia, entonces con los cuidadores, porque de repente hay adultos mayores que ya tienen una dependencia funcional muy importante y entonces se hacen cargo sus hijos, ¿no? Que aquí desde la cultura, desde el lenguaje, ustedes lo saben, es nuestra cultura, pues el que es más, es el que es el ganón de la casa, va a tener que cuidar al viejito, ¿no? Entonces, pues trabajamos con los cuidadores primarios y los enseñamos así como que también a que tengan de alguna forma, pues actividades que los saquen de toda su rutina de cuidado. Si el adulto mayor no tiene, por ejemplo, familia cercana, buscamos que haya instituciones y programas que le apoyen, ¿no? Por ejemplo, todos los programas que hay para la salud o para la cuestión económica, y ya desde la parte espiritual, como sabemos que es la última etapa de la vida, ¿no? Entonces tienen que resignificar su vejez y, pues, a final de cuentas, darle un sentido de vida a su última etapa, ¿no? Entonces, de repente hay adultos mayores que ya no se quieren bañar, que ya no salen, que ya se hicieron, lo pudiéramos decir hasta de alguna forma peyorativa, pero ya se volvieron como niños, ¿no? Y de repente eso no le gusta a la familia, o son más berrinchudos, ¿no? Entonces, eso hacemos que quiten esas actitudes, ¿no? Y que se resignifiquen, que se busque, sobre todo el gerontólogo busca que sea autónomo la persona, que entonces que sea autónoma, que sea independiente y así. Oh, wow, esto es interesante. Con razón nunca lo había escuchado y la verdad sí no tenía como tanta idea también de la antropología en sí, pero esto es bastante interesante porque, por ejemplo, aquí, em, ¿qué desafíos encuentras? ¿En dónde? Ajá. Ya, por ejemplo, con el lenguaje, con la lengua, con el Uy, son un habla, montón. ¿y qué desafíos encuentras en el... O sea, yo, por ejemplo, que soy del área social como tal, ¿no? Como licenciada en antropología, una vez que me meto a la Geronto, encontré ahí el clic, ¿no? O sea, dije, pues una antropóloga yo me veía, ¿no? Con el morral, en viajes, ¿no? Conociendo comunidades, viviendo en las comunidades y así, ¿no? Yo me veía así. Y de repente, pues me cambia totalmente la estructura y y entonces, pues yo digo, bueno, ¿qué hago, no? ¿Qué hago aquí empiezo a convivir con los adultos mayores, veo que pues mi forma no es hacer, por ejemplo, un cuestionario, ¿no? En antropología nada de que lleves tus test, ¿no? O tus escalas, sino tienes que hacer esta interacción con el adulto mayor, ¿no? Entonces yo llegaba, me ponía a platicar con ellos y de repente me decían, es que tú tienes que hacerles tales escalas y esto, ¿no? Una escala de incontinencia urinaria, una escala de nutrición. Y yo así, pues si me está diciendo que está comiendo frijoles, que come que come el otro, que no está comiendo carne, que etcétera, etcétera. O sea, yo como era una forma muy diferente, ¿no? De hacer trabajo de campo sin la escala, ¿no? Y eso como que dije, ay, pues como que esto es lo mío. Y además, pues a mí me encanta estar con la gente, ¿no? Entonces, el hecho de escuchar a los adultos mayores, entonces de repente me hablaban así 3 horas y yo veía a mis compañeros que me decían, ay, ya, médicos, ¿no? Dice, es que tú te tardas 45 minutos en una plática, no sacas